Hola, soy Jaime Argemiro Rojas Rojas. Nací en la ciudad de Sogamoso y a la edad de 3 años, desde 1960, llegué a vivir al municipio de Tibasosa. Mi formación fue autodidacta, es decir, comencé a viajar por Colombia, a participar de muchos festivales y concursos y bueno, estaba allí, muy metido en el cuento. Y forjé mi propia profesión, algo que pues muy pocas personas lo hacen, ¿no? Yo quería ser el número uno en cuanto a danza y conocimiento y estas cosas. Eh, Así me dediqué los 45 años que llevo como maestro, como profesor. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas universidades, colegios, instituciones educativas, centros culturales, casas de cultura, institutos de cultura. Bueno, he tenido un bagaje laboral muy interesante y de igual manera en todas las partes donde iba a trabajar también aprendía, porque uno también aprende enseñando. En Tibasosa hice un proceso bastante interesante. Fui contratado por varias administraciones municipales como profesor de danza. Presté mis servicios a varios institutos educativos de aquí de Tibasosa. Alguna ocasión tuve la oportunidad de dirigir un grupo de danza de campesinos, campesinos netos, personas incluso entre ellos algunos analfabetas, porque eran gente del campo, en los cuales ellos se constituyeron como agrupación por una invitación que hizo una de las alcaldesas de esa época en el año 77. Hizo una convocatoria para formar un grupo de danzas que representará al municipio en el prestigioso Festival del Pueblo Más Lindo de Boyacá, el concurso del Pueblo Más Lindo de Boyacá que se realizaba en Tunja. Entonces se constituyó un grupo de danzas campesinas. De ahí aparecieron muchas expresiones, varias expresiones, entre ellas la que ustedes me invitan a que les participe, gracias a que fui director de ellos durante unos 15, 17 años y aprendí sus danzas y aprendí a conocer su contextualización histórica de cada una de ellas. Quiero decir que Tibasosa goza de un patrimonio dancístico muy interesante, autóctono, terrígeno, en el cual, pues, por el cual desafortunadamente se está acabando porque ya las nuevas generaciones, estoy muy seguro que ya nadie conoce pues esas danzas tan bonitas que hacían los campesinos. Entre ellas está esta danza hermosa que fue símbolo o representante de esa agrupación, la danza de la perdiz o la danza de las perdices. Perdiz cuando es una sola, perdices cuando son muchas. Entonces esta es una de las danzas más icónicas de este municipio que representa ese diario vivir, esa vivencia de los animalitos, las perdices, en medio de los cultivos del trigo, de la cebada que habían en estas épocas de los años 50, de los años 40, de los años 30, de atrás para adelante. Estos montañas de Tibasosa sembraban mucho trigo, muchísimo. La gente sembraba trigo, cebada, y ahí habían abundantes animalitos de las perdices. Hoy en día casi no existen perdices, entonces, ¿por qué? Porque ya nadie siembra trigo y nadie siembra la cebada, entonces los animalitos se han ido extinguiendo. Ellos, en medio de su labor, como motivación de recreación, como un estímulo a la labor, al trabajo, pues hacían sus bailes y se hacían sus fiestas. Y ahí aparecía esta expresión que llamaban, o hacían, y decían en la reunión, decían, bailemos las perdices. Entonces todos se organizaban y bueno, que a bailar las perdices como una especie de juego. Entonces consideramos que la danza más bien es un juego coreográfico, campesino, que con el tiempo se vino proyectando, se vino dando a conocer en los escenarios y se conocía pues como una danza. Se volvió una danza porque yo pienso que el paso de entre juego a danza pues es simplemente teórico, es decir, una concepción teórica. ¿Qué quiero decir? Pues que en el medio se conoce como un juego, en el campo, en el sitio, en el lugar donde se sembraba la cebada, el trigo, era un juego.
de laboreo. Pero ya a nivel de proyección se vuelve como una danza, es una expresión. Es muy interesante porque lograron pues sintetizar en una coreografía esa parte lúdica, esa parte recreativa, tan sana que tiene el campesino y al representar a este animalito. Ellos lo hacían con una vivencia tan hermosa, tan natural que fascinaba, uno se deleitaba viéndolos bailar de esa manera en que lo hacían. La danza de la perdiz entonces viene a darse a conocer más o menos, yo pienso, de una manera popular a partir del año 55, 60, aquí en nuestro medio, cuando se empezaron estos señores se reunían y hacían sus festividades. Había una costumbre muy bonita, que anteriormente la gente no trabajaba con un salario, se llamaba manos prestadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy usted me colabora en mi cultivo y yo mañana voy y le colaboro en su cultivo. Entonces se ayudaban unos con otros y se compartían los productos. Entonces salieron tantos bultos de trigo, entonces uno para usted, otro para usted, para los que colaboraban, y así se repartían entre todos. Y esa era una forma de convite y la familiaridad. Entonces la danza retoma como esa participación del animalito y cada vez que terminaban una cosecha entonces a bailar las perdices y todo el mundo se alistaba. Eso consistía en esencialmente como en 3, 4 personajes. Eran las perdices, que eran hombres y mujeres de todas las edades, porque participaban niños también, adolescentes, jóvenes, viejos, y elegían a uno que hiciera de gavilán perdicero o gavilán mayor, que era el que los iba orientando. Ese es un personaje. El otro, el segundo. El tercero, o el gavilán, o sea, el que hacía la función de ave rapaz y se la robaba. ¿En qué consistía el juego? El juego consistía en que el gavilán atacaba a las perdices y las iba atrapando una por una hasta que acababa con todas. Entonces, hasta que se acababa todo, es decir, se llevaba todas las perdices, ahí terminaba el juego. Que eso lo hacían muy divertido porque eso siempre era complicado, agarrar a una persona y sacarla y arrastrarla y sacarla del escenario. Ese es el contexto pues, de la danza y se disfrutó mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de presentarla en Ibagué, en el Teatro Fundadores de Manizales, en muchas partes con este grupo de campesinos, y era muy, muy interesante. Una cosa importante es que se conoce textualmente, por investigaciones de algunos folclóricos, se conocen 3 versiones de la danza de la perdiz. Una es en Aquitania. Aquitania es que existía, o dice que existía una versión de la perdiz donde el gavilán no se robaba la perdiz sino la enamora, la conquista. Entonces al conquistarla pues la perdiz se iba con el gavilán. La de Tibá Sosa, que es el gavilán que se roba la perdiz, la ataca y se la lleva. Y una que hay por los lados de Cundinamarca, más exactamente en el municipio de Fomeque, que no existe el gavilán, es imaginario. Los animalitos se imaginan a un gavilán en los aires y entonces se esconden y se agazapan y entonces ahí se hace esa trama de ese papel. Pero yo pienso que la más bonita de las que haya podido apreciar yo en la danza de la perdiz es el Tibá Sosa, que es una danza lúdica, recreativa, muy alegre, que se puede hacer a ritmo de torbellino. Y una anécdota especial es que la gente en esa época, como no existían músicos, ni muchos músicos, ellos hacían la música con cuanto elemento encontraran y sonara, con tapas, con palos, por eso las cucharas, las raspas y todo eso. Entonces, así era como hacían la música, y a eso le decían el torbellino. Ya como a manera de proyección, el traje se representa un traje normal, un traje de laboreo normal, no es un traje elaborado, muy confeccionado, no, dicen que el traje típico de Boyacá. Lo que pasa es que a manera de proyección se le da una identidad y se busca la mejor presentación, pero eso se debería hacer es con traje de laboreo, con traje de trabajo.
¿sí? Como está la persona, así es como se hacía. Y musicalmente se hace a ritmo de torbellino, aplicando el paso de torbellino. No hay una cadencia específica, un paso que diga uno que tiene que ser ese paso, no, que se lo hace es el sentido, es la manera en cómo la persona lo interpreta. Si ustedes tienen la oportunidad de enseñarla y de trabajarla, pues hacerlo a manera de torbellino, llevando un poquito la cadencia de torbellino, 3/4, y así se puede. Muchas gracias. Queremos, la intención de nosotros en este día es que usted nos haga el favor de guiarnos de cómo hacer la coreografía, cómo implementarla para lograr ese rescate de algo que es tan bonito y se ha perdido con el tiempo. Entonces quisiéramos que nos fuera dando una guía para poder iniciar el montaje coreográfico. Bueno, necesariamente para el montaje necesitamos un número de 12 personas. Hay que formar 3 grupitos, 3 filas, 3 hileras por 3 grupitos, pero mínimo de 4 personas cada uno. O sea, serían 12 personas. El perdiz mayor 13 y el gavilán 14. Entre 14, mínimo 14 personas para una coreografía más o menos visible. Menos, pues también se puede, unos 9 perdices y los 2 personajes serían 11. Eso tiene una estructura basada en la figura del 8 o el trenzado. En Tiba Sosa siempre se baila de manera trenzada. O sea, cruza una fila, cruza la otra, y alrededor existen los 2 personajes, el que protege las perdices y el que ataca las perdices. Vamos a hacer una pequeña... Bueno, vamos a explicar en primera instancia cómo es el paso básico, pues el paso más usado en la interpretación del torbellino en esta región. En toda parte el torbellino está marcado de 3/4, donde el bailarín da un paso adelante, un paso atrás. Esta es la forma de bailar. Acá, marcando adelante, atrás. Pero como la danza se desarrolla en constante movimiento, siempre va avanzando. 3/4 de combate. 1, 2, 1, acá. Y vuelve atrás, adelante, atrás, como sea. Este es el desarrollo de la cadencia. El bailarín en la perdiz, la mujer coge su falda y con una mano y con la otra se coge de la persona que va adelante. Entonces van moviendo la faldita así, llevando el mismo ritmo, así, en ese sentido. Inicialmente aparece el gavilán, el personaje que representa al gavilán. ¿Qué es el gavilán? Es un ave rapaz de la familia de las águilas, de estos animales rapaces, que ataca, se alimenta precisamente de ratones, de perdices, de otras aves. Entonces el gavilán es interpretado por un señor. La característica de él es que coloca su ruana en forma triangular, simulando las alas. Coge su ruanita y empieza a hacer así, y entra a escenario, dándose a mostrar, a conocer, así, y hace vueltitas, y desaparece de escena. Segundo entra el perdicero. El perdicero es la perdiz mayor, el jefe de la manada, el que manda en todas las perdecitas, todas las perdices, y es el que las cuida. Él es el que anuncia el peligro de los ataques del gavilán. Entonces él entra solito, bailando y observando el ambiente, a ver, y es cuando las va llamando, que salgan, y salen todas las perdices detrás de él. Revueltas, todas van revueltas, unas para un lado, otras para el otro, y él va y tacan, y hasta que empiezan a organizarse. ¿Cómo se organizan? Se organizan 3 grupos, o sea, 3 filas de perdices. Por eso decía que sería bueno tener en cuenta mínimo 4 personas por cada filita. Entonces, uno detrás de otro.
se cogen con la mano derecha de la ruana, del pañolón, y con la izquierda van moviendo, bien sea la falda o los hombres van haciendo con la mano. Entonces se cogen así. Y van aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Agachaditos, agachaditos, tan, tan, tan. Cójanse las dos, eso. Y vamos haciendo siempre, describiendo la figura del 8, o sea, haciendo 8 cruzados. ¿Cómo es? Entonces hagamos, como usted empieza ahí, usted empieza allá y usted acá. Eso, usted empieza aquí y se atraviesa aquí, usted pasa allá y usted pasa por detrás de ella. Eso. Un trenzado, exactamente. Todas las veces se hace esta figura específica. Cuando aparece el gavilán, el perdiz mayor o perdicero da una señal. Dice, ¡huipa! Ese huipa, todas se agachan, como escondiéndose. Entonces el gavilán pasa por encima, así por los lados, y no puede hacer nada. Y después el gavilán, el perdicero dice, y da 3 palmaditas, todas se levantan y empiezan a bailar. Pero en un descuido llega el gavilán y por ejemplo ataca una y se la roba, y se la roba, y se la roba, y así sucesivamente se va llevando una a una. Pero las demás siguen, todo el tiempo, haciendo esa figura. Ahí es, la gracia es o no dejarse robar, o la gracia es del gavilán robarse cada una de las perdices. Entonces ese es un juego que se recrea mucho a las personas, ese ataque. Maestro, cuando la perdiz sale, cuando el gavilán la retira, esto tiene, digamos, en la escena, si lo hablamos desde una coreografía para llevarlo a escena, ¿deben quedar las perdices a un lado? Sí. ¿O como quietas, como muertas? Se retiran atrás del escenario prácticamente, y ahí se quedan quieticas. No participan más del baile. Al final queda el gavilán y el perdicero, y eso tiene que ser un juego, una lucha por el que coger y no coger, dejarse coger o no dejarse coger. Entonces le toca al gavilán atacar al perdicero hasta que lo agarre, lo coja, y así es como termina. Cuando el gavilán agarra al perdicero, termina la danza. Antes no termina. Siempre el gavilán es quien gana. El gavilán se come a las perdices atrás. En nuestra tradición de Diva Sosa, Sí. ¿en las otras tradiciones el gavilán gana o gana la perdiz o gana Las el enamora perdicero? todas, se enamoran del gavilán. Ah, Y o sea, en siempre gana. la otra versión de Fomeque, como no existe el gavilán, es imaginario, ahí sí todas hacen una retirada, todas se retiran de escena. Ah, ok. Muchísimas gracias, maestro, y ahora lo veremos con música. Marcar el paso básico. Ah, no, van entrando uno por uno. Y se van revolviendo. Entra una por una. Y se una cosita, un palito. Entonces empezamos todos. Y aquí es cuando el perdicero dice ¡huipa! Entonces se agacha. Y aparece el gavilán, entonces el perdiz ataca. Él corre para allá, para el otro lado y lo ataca. Cuando ya ve que se fue el gavilán, dice ¡huipa! 3 palmadas. Y se paran y siguen. Hacen el trenzado. Muy bien. Hay que tener en cuenta que detrás viene el paso, tiene que ser bien abierto. Ataca el gavilán, empieza a trabajar, la coge desde acá y se la lleva desde